porque vamos A a ver, poder conocer más de Dios, así es, así es. Es más importante. de Dios. Mire, yo también, como cualquier ministro, pues uno va aprendiendo, ¿no? Va creciendo en el conocimiento. Y en ese crecimiento, claro, en ese crecimiento, uno, uno va descubriendo, pues, que cosas que ignoraba, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 12:2 dice la Escritura que no nos conformemos a este siglo, Voy a preguntarle si quiere medio pan. sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Qué interesante el uso de la palabra siglo, siglo, no conformarse a este siglo. Eso es muy importante porque la palabra siglo tiene que ver con una era, con un tiempo, con una época. Y si nosotros entendemos ahí eso, ¿no? De que es una era, un tiempo, una época a la que no debemos nosotros someternos, sujetarnos, sino más bien tener un entendimiento mucho más amplio, más espiritual, más contextual, Por favor, que vaya tomando esta. extraordinario. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo, estamos en vivo tanto acá en el Zoom como en el Facebook. Facebook. Así que vamos a ver, examinar a la luz de las escrituras. ¿Cómo están, hermana Paola? Gloria a Dios, bienvenida al curso. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es la perspectiva bíblica, teológica, de lo que es ser llamados por Dios, ¿no? Cómo nosotros podemos, gracias Pastor Ángel, bienvenido Pastor Miguel Fernández, gloria a Dios, a, cómo nosotros podemos a reconocer, tener una visión clara de nuestro propio llamamiento, de nuestro propio llamamiento. Sé que muchos se llegan a sorprender al reconocer que aunque no tienen un llamado pastoral o a la maestría de manera específica, sin embargo, hay un llamado en ellos a servir a Dios con sus talentos, habilidades y capacidades que Dios les ha concedido. En realidad, todo hijo de Dios, todo cristiano, es un llamado. Déjeme repetir eso. Todo cristiano, verdadero hijo de Dios, nació de nuevo. Es un llamado a vivir para Dios, a servir a Dios, a entregarse y comprometerse con la obra de Dios, aunque esto no necesariamente signifique que tenga un llamado pastoral o apostólico o profético, es decir, que tenga un llamado al ministerio quíntuple, a cualquiera de los ministerios del ministerio quíntuple, no necesariamente. Sin embargo, aunque puede no ser apóstol, puede no ser profeta, pastor, evangelista, maestro, sí tiene que reconocer que ha sido un llamado. Y valga esta enseñanza para poder darnos cuenta que como todo cristiano es un llamado de Dios, todo cristiano va a tener estas señales, estas características, por supuesto, en diferentes dimensiones, ¿no? En diferentes intensidades. Y cada una de ellas, por supuesto, puede intensificarse, ¿no? Profundizarse. Entonces, de eso quiero hablar. Quiero decirles, por ejemplo, que una ama de casa, una esposa, una madre, está, si es una hija de Dios, está ejerciendo un llamado, está ejerciendo una posición de servicio desde la posición en que se encuentre, de madre, de ama de casa, de esposa, ¿no? De abuela, porque nosotros podemos ejercer influencia, ministrar, servir en cualquier posición, circunstancia en la que nos encontremos.
No hay límites en nuestro servicio a Dios. Recuerden a José, que estuvo en la cárcel sirviendo al Señor. Estuvo en la casa de Potifar sirviendo al Señor. Estuvo después como administrador en Egipto sirviendo al Señor. Es decir, nuestro servicio al Señor no está limitado a un aspecto geográfico o alguna posición basada en un título, ¿no? Basada en un título. Hay algunos pastores que pueden estar pastoreando sin tener el título de pastor, pero están oficiando, sirviendo, ministrando a las ovejas como tales, es decir, oficiando en ese ministerio, no de manera titular, porque no tienen el título, pero tienen el don, tienen la gracia, y así ejercen. Entonces, más allá del título que podamos nosotros ostentar, está el don, el oficio, el llamado. Y este llamado a servir al Señor puede ser ejercido de diferentes maneras. Quizás en algún momento podamos hablar de lo que es el servicio al Señor a través de una profesión, una habilidad cualquiera que fuere, ¿no? Eso es parte de lo que tiene que ver con las habilidades y capacidades, destrezas que Dios nos ha concedido para servir a Dios a través del arte, la música, la institución, en fin, hay diferentes, hay una variedad. La Biblia habla de una multiforme gracia manifestada, una multiforme gracia manifestada. Pero hoy vamos a hablar más que todo de aspectos internos, de el obrar de Dios en nuestro interior, en nuestro ser, y que definitivamente se hacen claramente evidentes a través de acciones concretas que llevamos a cabo. Así que desde una perspectiva bíblica y teológica, por supuesto, porque nos basamos en la Biblia, en la palabra de Dios, el llamado al ministerio es algo que la Biblia considera de manera seria y tenemos que poder discernir de manera cuidadosa. Voy a mencionar algunas señales, posibles señales que nos podrían indicar que tenemos un llamado, que Dios está ejerciendo su gracia sobre nosotros, moviéndonos a servirlo de manera específica, ¿no? Así que, número uno, una persona llamada, un hombre de Dios, una mujer de Dios llamado, va a ejercer una convicción interior. Es decir, va a sentir una profunda convicción interna, ¿no? De que Dios la está llamando a una determinada función o ejercicio. Es algo interior, es algo espiritual, es algo que Dios obra dentro de nosotros. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice: por tanto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿no? El apóstol Pablo hablaba de ser deudor, de tener algo interior que lo movía. Esto es fundamental, ¿no? Es algo espiritual. Tenemos inquietud por las cosas espirituales, ¿no? Eso es algo interno. Tenemos inquietud, queremos saber, conocer, indagar. Hay un deseo de conocer, de querer estar inmerso en las cosas que tienen que ver con la obra, el servicio. Nos vemos inquietados por las necesidades de otros, queremos orar por otros, estamos interesados en sus problemas, en sus necesidades, dificultades. Sí, pero es algo interno, no es algo que uno piensa, planea, ¿no? Aunque después hay un plan, hay un desarrollo de lo que sentimos, pero es una convicción, es una profunda convicción interna de que Dios nos está llamando al ministerio. Ojo, que cuando digo ministerio, estoy hablando de servicio. Ministerio sinónimo de servicio, a servir de manera proactiva, a involucrarnos de manera proactiva,
hay mucho campo de servicio. La Biblia dice que a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Y no es que falte obreros en razón de que no hay llamados, sino de que no hay gente llamada. Es en razón de que mucha gente llamada no sabe que ha sido llamada y no sabe cómo ejercer, cómo servir, cómo involucrarse de manera activa en el ministerio de servicio al Señor, de diferentes formas, ¿ah? De diferentes formas. Hay personas que hacen WhatsApp de oración, otros que hacen reuniones de lectura bíblica, otros que visitan enfermos, hacen visitación casa por casa, hacen evangelismo en las calles, hacen evangelismo casa por casa, en fin, hay diferentes actividades, ¿no? Hay enfermeras que atienden enfermos y les leen, les hacen lecturas bíblicas, hay creatividad, ¿no? En cuanto a cómo servir. Y esto generalmente, esta convicción, esta profunda convicción interna, generalmente se manifiesta a través de la oración, la reflexión y el deseo constante de servir. De servir. Es extraordinario, ¿no? Ver cómo personas se ven involucradas, ¿no? De diferentes maneras. En algunos lugares, por ejemplo, hay una comunidad que estamos recolectando ropa para llevar a los hermanos indígenas, ¿no? Unos hermanos que al enterarse que vamos a viajar están enviando ropa, ¿no? Para que puedan llegar a manos de los hermanos allá indígenas, ¿no? Otros apoyan a través de ofrendas, libros, literatura, estamos llevando materiales, literatura, en fin, el servicio al Señor es variado, no tiene límites, ejercemos nuestro servicio de diferentes maneras y podemos hacerlo de diferentes maneras. Nuestro servicio no está limitado al púlpito, ¿no? El púlpito es un llamado de manera singular, particular, pero hay otras formas también de servir al Señor, formas originales, creativas de servir a Dios. Número dos. Generalmente una persona que es llamada por Dios está afín a los requisitos bíblicos que se plantean, ¿no? Generalmente una persona que es llamada busca encajar, estar bajo el marco de los requisitos bíblicos que la Biblia muestra para aquellos que quieran ejercer un liderazgo en la iglesia. Esos requisitos están descritos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, ¿no? El que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, no dado al vino, ¿no? Que tenga cuidado de su familia, que administre bien su casa, el que no administra bien su casa, cómo administrar bien las cosas del Señor. Es decir, hay una serie de características que tienen que acompañarnos para servir a Dios. Jesús, nuestro Señor, nos dio el ejemplo. Él dijo, yo los amo y por vosotros yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús. Por vosotros yo me santifico a mí mismo. Qué extraordinaria declaración. Y cuando uno quiere servir, quiere bendecir al prójimo, pues se santifica, procura vivir dignificando, honrando su propio llamado, su propio ministerio, absteniéndose de cosas que puedan ser pecaminosas, vergonzosas, renunciando a aquello que es oculto, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere bendecir, no de manera hipócrita, que sería una persona que finge, sino una persona real, íntegra, que aunque tenga defectos, porque todos tenemos defectos y no somos perfectos, fallamos, cometemos errores, pero hay la voluntad, el deseo, la búsqueda por vivir una vida bajo un estándar de honra a Dios, de honra al ministerio, de honra al llamado, de respeto y al prójimo, ¿no? Entonces son cosas, elementos que uno va tomando presente, teniendo presente para poder bendecir a los demás. Queremos hacer las cosas bien para la gloria de Dios
y vamos creciendo y perfeccionándonos. Vamos tratando de dejar aquellas cosas que de alguna manera pueden significar un tropiezo para otros que nosotros podamos estar haciendo, que aunque para nosotros puede ser legítimo y sin embargo, por amor a otros, nos abstenemos, ¿no? Entonces, esas son cositas que hay que tomar en cuenta. Uno busca estar afín con los requisitos bíblicos, ¿no? Cumplir con esos requisitos que la Biblia establece, y hay varios requisitos que se establecen, ¿no? Un hombre fiel, idóneo, dice la palabra de Dios. Número tres, definitivamente un llamado va a tener un afán por estudiar la palabra de Dios. Va a tener un deseo de conocer más a Dios a través de las escrituras. Va a querer experimentar un profundo amor o va a experimentar un profundo amor y deseo de estudiar las escrituras con un anhelo de compartir ese conocimiento con otros. Justo previo a la enseñanza que estamos dando, compartida con nuestra hermana Roxana Aliaga, y yo le decía que me siento compelido, impulsado, ¿no? Con deseo de poder compartir los nuevos conocimientos que he ido adquiriendo en cuanto a lo que significa el pueblo de Dios, ese pueblo maravilloso y escogido por Dios y llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Pero acá uno siente el deseo, ¿no? Pero ese deseo es una consecuencia de haber estudiado, de haber profundizado en determinados conocimientos de la palabra de Dios, y hay eso, ¿no? O sea, uno busca, ama la escritura, los textos brincan del libro para que, y penetran dentro de nuestro corazón, nos renuevan. Hay un deseo de conocer a Dios, de buscar a Dios, de tener un mejor conocimiento, abundante conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Uno se siente compelido a eso y después uno quiere transmitir, compartir. Yo me emociono cada vez que tengo este momento de compartir con ustedes, me renuevo, estoy bendecido y es maravilloso poder transmitir las verdades que uno va entendiendo y conociendo. Entonces, hay un afán, un deseo de estudiar, profundizar en el conocimiento de Dios. Esto es muy, muy importante. Por otro lado, número 4, generalmente un hombre de Dios, un llamado de Dios, va a obtener la aprobación y el reconocimiento de la comunidad de fe a la que ministra, ¿no? O sea, va a haber una aprobación de la comunidad de fe. Comunidad de fe le llamamos al pueblo de Dios, a los hermanos que a uno lo rodean y que reciben de uno del don del ministerio, ¿no? O sea, hay una obtención de aprobación, de reconocimiento de aquellos a quienes uno está ministrando, incluido, por supuesto, líderes y miembros de la iglesia que observan y respaldan nuestros llamados. Y yo agradezco a mis hermanos, gloria a Dios, cómo responden apoyando el ministerio que Dios nos ha concedido, ¿no? Entonces, ese apoyo es un reconocimiento de que estamos siendo bendecidos, estamos siendo incrementados, hay una gracia que se está multiplicando en nosotros debido a lo que vamos recibiendo. Y eso es maravilloso, ¿no? Que transicionamos no de manera traumática, sino de manera paulatina, progresiva, y vamos creciendo y recibiendo un mejor entendimiento de las cosas de Dios, un mayor conocimiento de las cosas de Dios, y esto es realmente algo que muestra que gente está siendo bendecida por lo que estamos compartiendo y transmitiendo. Y eso hay un reconocimiento, un apoyo de la gente, de la comunidad de fe. Esto incluye líderes, ministros que ven tu caminar, tu andar y que te reconocen como tal. Recuerdan a Bernabé cuando empezó su ministerio, los apóstoles reconocían en él que tenía un corazón consolador, dispuesto a apoyar, y lo llamaron para enviarlo pues a Antioquía como un ministro para bendecir en esa ciudad. Entonces, ahí se ve, ¿no? Hay un reconocimiento, un apoyo. Número 5, generalmente una persona que tiene un llamado va a ser dotado, capacitado
para llevar a cabo esa actividad. Va a ser dotado, capacitado para llevar a cabo esa actividad. Hay dones naturales, hay dones sobrenaturales, hay habilidades naturales, habilidades espirituales. Es decir, estamos dotados, capacitados de diferentes formas, Y hay que ver también las habilidades naturales como habilidades dadas por Dios. Ojo con esta declaración. Hay que ver las habilidades naturales como habilidades dadas por Dios. Dios te ha habilitado, te ha capacitado. Él ha puesto en ti inclinaciones, deseos para ejercer, llevar a cabo determinadas actividades. Porque a través de esas actividades glorificas a Dios, sirves a Dios. Es decir, que ninguno de nosotros puede decir, pero ¿cómo lo voy a servir al Señor? No, descubre qué habilidades, qué capacidades. Como le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué dijo Moisés? Una vara. Úsala, le dijo el Señor, úsala en mi nombre, úsala en mi nombre. Y lo usó en su nombre y el Señor, y vemos cómo Moisés con su vara dividió el mar. No, úsala. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Lo que tienes en tu mano es lo que Dios te ha dado para usarlo, para bendecir a los demás. Lo que tienes en tu mano es lo que Dios te ha dado para que lo uses para bendecir a los demás. Importante, o sea, tienes capacidades, tienes dones, tienes habilidades. Dios nos da esas capacidades naturales y espirituales, ¿no? Porque a veces no le atribuimos a Dios las capacidades naturales que tenemos, pero sí, hay que atribuírselas. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios nos da esas capacidades y esas habilidades y así tenemos que reconocerlo. Porque Dios nos capacita para llevar a cabo la visión que Él nos está encomendando a llevar a cabo. Número 6. Número 6. Hay ciertas cualidades personales que también se van a notar en nosotros, ¿no? Cualidades ministeriales. La compasión es una característica que acompaña al llamado por Dios. Compasión, paciencia, humildad y un corazón dispuesto a servir. Ojo con eso. O sea, estas cualidades son cualidades espirituales, cualidades en el carácter, cualidades que va a acompañar a uno que está sirviendo al Señor. Compasión es fundamental. Tenemos que ser compasivos, ¿no? Tenemos que mirar con compasión a aquellos a quienes servimos, con gracia, con misericordia. Tenemos que, el motor de nuestro ministerio es el amor. El motor de nuestro ministerio es el amor. Debemos tener compasión, paciencia. La Biblia dice que el que añade conocimiento añade dolor. La Biblia dice que debemos enseñar con paciencia, ¿no? Entonces no debemos ser impacientes tratando de provocar un resultado inmediato en las personas a quienes ministramos. No, debemos dejar tiempo al crecimiento, ¿no? O sea, la gente no va a cambiar inmediatamente tú le digas que en qué cosas está mal y qué cosas tiene que cambiar, ¿no? Ese cambio se produce paulatinamente, progresivamente, y hay que tener paciencia. La palabra es semilla que cae en los corazones y va procesándose, y va creciendo y desarrollándose. Gloria a Dios, hay que tener confianza en la palabra que predicamos, que compartimos, porque en el tiempo vemos los resultados. Hay que tener paciencia y hay que tener humildad, ¿no? Cuando enseñamos, nuestra propuesta debe ser presentada de tal manera que sea expuesta, no impuesta, que sea expuesta, no impuesta. No debemos ser impositivos, no tener una actitud dictatorial, ¿no? Autócrata, no. Nosotros debemos ser humildes, esperar siempre. Dios trabaja en la gente, Dios trabaja en la gente. La palabra produce aquello para lo cual está siendo enviado. La palabra produce aquello para lo cual está siendo enviado. Entonces hay que tener paciencia, compasión, misericordia, humildad y sobre todo un corazón dispuesto a servir.
un corazón dispuesto a servir. El sentido de servicio tiene que estar activo en nosotros. El sentido de servicio tiene que estar activo en nosotros. Qué maravilloso es ver gente sirviendo, atendiendo, están dispuestos. Por supuesto, el servicio está basado en la habilidad, capacidad que Dios nos ha concedido. No podemos actuar o servir en aquello para lo cual no hemos sido capacitados, ¿no? O sea, quizás de manera eventual pueda suceder eso, pero no habitual. Habitualmente servimos en aquello que Dios nos ha dado como capacidad espiritual y debemos estar atentos a aquella capacidad que tenemos. Número 7. Vamos a ser confirmados mientras oramos y meditamos. Vamos a ser confirmados mientras oramos y meditamos. Esta confirmación la vamos a recibir a través de un tiempo prolongado, por cierto, de oración, ¿no? O sea, estamos orando, buscamos a Dios, meditamos en la palabra de Dios, buscamos la guía del Espíritu de Dios, buscamos la guía del Espíritu de Dios. Es interesante que la Biblia, cuando habla de esperar en Dios, esta espera es presentada en las Escrituras de manera activa, no pasiva. Esta espera es presentada en las Escrituras de manera activa, no pasiva. Quiere decir que esperar en Dios no es estar quieto, inamovible, sino más bien en movimiento. Mientras nos movemos, esperamos. Como el apóstol Pablo, que quiso ir a Bitinia, quiso ir a Asia, y el Espíritu no le permitió, se lo impidió. Entonces, pero estaba queriendo, hacía, ¿no? Se movía. Y mientras se movía, el Espíritu Santo prohibía, ¿no? Lo detenía, etc. Entonces, es así como Dios se mueve mientras nos movemos. La Biblia dice que el camino de Jehová es fortaleza al justo. El camino de Jehová es fortaleza al justo. Es decir, que somos fortalecidos mientras caminamos. Somos fortalecidos mientras caminamos. Porque el camino de Jehová es fortaleza al justo. Entonces, tiene que haber una confianza. Mientras oramos, meditamos en la palabra de Dios, aleluya, vamos nosotros siendo confirmados en ese llamamiento santo. Y nos regocijamos, ¿no? Porque servimos y vemos la gracia con que Dios nos usa y nos sentimos llenos, regocijados de haber atendido una necesidad, de haber servido a alguien, de haberlo visitado, venimos felices, contentos. Yo recuerdo allá por los años 80, cuando yo iba a visitar a los hermanos a sus casas, a veces caminaba largos trechos, largas distancias para ir a visitar, no tenía para pasajes, y joven yo, sin ingresos en ese momento, y yo me acuerdo que caminaba largas distancias para ir a visitar a los hermanos, y cuando estaba visitando a los hermanos, compartía, cantábamos, orábamos, ponía manos sobre los enfermos, sobre los hermanos, ministrábamos, y al final, después de un cafecito, un lonchecito, me despedía y salí. Igual caminaba largos trechos, ¿no? Entonces me daba reparo de decirles, bueno, tiene para mi pasaje, présteme o deme. No, en ese momento no tenía esa libertad, esa confianza, no sabía cómo pedir. Y me acuerdo que me venía caminando otra vez larga distancia, feliz de haber compartido, y a veces llovía, gloria a Dios, a veces regresaba, llovía, y yo veía como la lluvia me caía y llegaba mojado a mi casa, pero feliz de haber atendido, servido, ministrado, orado con mis hermanos. Es maravilloso, ¿no? Ver cómo Dios nos usa y nos prepara y nos entrena en diferentes situaciones. No tenía para los pasajes y ahora estoy viajando a Pucallpa y Dios supliendo los pasajes en avión y el hospedaje y la alimentación, extraordinario. Pero así no empezamos, así no fue como empezamos, ¿no? Entonces, pero Dios nos va entrenando, nos va guiando, nos va enseñando. Maravilloso nuestro Dios, cómo nos prepara y capacita para llevar a cabo el ministerio y la obra de Dios. El número 8, y está conectado con el número 7. Somos una respuesta a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Somos una respuesta a las necesidades de nuestro prójimo. Hay un deseo
ferviente, ¿no? De satisfacer las necesidades espirituales de otros, ¿no? De otros. Estamos dispuestos y nos comprometemos con el bienestar espiritual de las personas, ¿no? Hay una dicha, un gozo especial al ministrar, servir, compartir con otros, ¿no? Estamos dados para servir, nos vemos como una respuesta a la oración de nuestros hermanos, ¿no? Hace unas semanas estuve en Tarma y fue extraordinario poder compartir con nuestros hermanos allá en Barranca, perdón, no Tarma, Barranca. Y fue extraordinario poder compartir con nuestros hermanos allá. Y yo, primera vez que iba a visitar esa congregación, hablarles sobre principios de lo que es el matrimonio en Cristo, y fue maravilloso. Era como haberlos conocido por años, y recién nos habíamos conocido, comíamos juntos, teníamos comunión y compartíamos la palabra, ¿no? Y yo les decía, ¿cuántos han estado orando por conocer mejor la voluntad de Dios en cuanto a los matrimonios? Decían, amén, decían, hemos estado orando, hermanos, para que Dios nos enseñe. Bueno, aquí estamos, como una respuesta a sus oraciones. Dios es maravilloso. Y yo oraba por servir a mis hermanos, y Dios me está respondiendo a través de ustedes. Así que somos una respuesta a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Gloria a Dios. Nosotros somos una respuesta. Y eso nos regocija, nos anima, porque está Dios detrás de todo lo que estamos haciendo. Eh, número 9. También reconocemos la necesidad de apoyo de parte de mentores espirituales. Buscamos contar con el respaldo y el apoyo de hermanos que nos puedan ayudar a compartir, a enseñar, a ministrar. Qué maravilloso es encontrarse con hermanos, y yo también lo he hecho. He buscado personas que me ayuden, me enseñen, me capaciten. Estoy continuamente nutriéndome de diferentes literaturas, de hermanos ya que han pasado la prueba del tiempo. Y qué maravilloso encontrar hermanos que te digan, hermano, enséñame, quiero aprender, por favor, aconséjame, ¿no? Un hermano vino a mí y me dijo, pastor, soy un pastor emergente, estoy empezando en el ministerio pastoral, usted tiene más experiencia, tengo este caso, esta situación, y amén, poder atender esa necesidad. Es decir, necesitamos mentores. Dice la Biblia que Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso, ¿no? Lo fue a buscar para que lo apoye, ¿no? Entonces, contar con el respaldo y el apoyo de mentores, hombres de Dios espirituales, que nos guíen, nos orienten, a quienes nosotros reconocemos su llamado y que ellos mismos confirmen también nuestro llamado, es maravilloso, ¿no? Entonces, buscar personas que nos puedan ayudar, orientar, guiar, hermanos íntegros, fieles, servidores del Señor, que tengan sabiduría, que puedan, pues, que tengan más experiencia, más tiempo que nosotros en lo que hacen, y nos ayuden. Es decir, buscar personas que nos mentoreen, que nos aconsejen. Nosotros no sabemos todo, no conocemos todo, necesitamos siempre de gente que sea mayores que nosotros en la fe, espirituales, gente fiel, gente íntegra, prudente, discreta, ¿no? Discreta, en quienes podamos confiar. Apoyo de mentores es importante, apoyo de gente, gloria a Dios, para no tropezar. A veces somos como llaneros solitarios, no tenemos amigos. Debemos tener amigos en el ministerio, hombres de Dios, hermanos con pacto de sangre, que sean fieles a nosotros y que nosotros podamos ser fieles a ellos. Necesitamos amigos en el ministerio, que puedan caminar con nosotros a nuestro lado, que puedan ayudarnos en los momentos difíciles. Por muy espiritual que podamos ser, necesitamos siempre gente que esté a nuestro lado ayudándonos. La Biblia dice, mejor son dos que uno. Necesitamos gente como Pablo que nos guíe, como Timoteo a quienes guiar. Es decir, necesitamos un guía y a quienes estemos guiando. Siempre necesitamos gente alrededor de nosotros. El hombre de Dios, el pastor va a oler a oveja. El pastor va a oler a oveja, ¿no? El hombre de Dios siempre está conectado con la gente. El hombre de Dios siempre está conectado con la gente.
es relacional, es relacional. Amamos, nos gusta estar con la gente, tener comunión, compañerismo, desarrollamos afecto. Y número 10, gloria a Dios, aleluya. Cuenta conmigo, me dice mi amigo Mario. Lindo hombre de Dios, te amo mucho, varón. Aleluya, Mario Darkut. Gloria a Dios, un hombre de Dios, muy amado por el Señor. Y número 10, tenemos que ser persistentes en medio de los desafíos que se nos presentan. Tenemos que ser persistentes en medio de los desafíos que se nos presentan, porque vamos a enfrentar desafíos, vamos a tener detractores. Me acuerdo una vez yo conocí a un hombre de Dios, anciano ya, y muy lindo este hermano, un americano que hablaba un poquito español, y hablaba con él y decía, qué precioso, qué, qué fácil es amarte, hermano. Yo le decía, qué fácil es amarte, qué lindo, hermano. Yo no imagino a nadie que no te ame, le decía así. Y él, con mucha gracia, con mucha sabiduría, me miraba a los ojos y me decía, sí, yo también tengo gente que no me ama. Yo tengo mis detractores. Mira, te puedo enseñar las marcas de la traición, las marcas del dolor, de ser defraudado. O sea, wow, qué tremenda declaración. Sí, vamos a tener detractores, gente que no nos comprenda, que no nos ame, que no nos valore, enfrentamos desafíos, gente que no nos apoye, que no nos reconozca. Vamos a tener ese tipo de desafíos, vamos a tener obstáculos en el camino, pero podemos confiar. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Confíen, confíen. Entonces, tenemos que ser persistentes. Vamos a enfrentar desafíos, obstáculos en nuestro camino ministerial, pero debemos ser persistentes. Debemos buscar nuestro llamado y caminar en ello con confianza firme en la providencia de Dios. ¿En qué? En la providencia de Dios. Un término un poco desconocido para muchos en el cuerpo de Cristo. Providencia. Tarea para ustedes, hermanos, lean sobre la providencia de Dios. Qué maravilloso es conocer y entender lo que es la providencia de Dios. Cuánta paz, cuánta confianza se desarrolla en nosotros cuando entendemos que la providencia de Dios nos guarda, nos protege, nos encamina. Dios endereza nuestras veredas. Dios endereza nuestras veredas. Nuestro servicio al Señor debe ser deleitoso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro servicio a Dios debe ser un deleite, causa de alegría, de gozo. Servimos a Dios con nuestros ministerios, dones y capacidades, teniendo actitudes correctas, entendiendo y reconociendo el amor de nuestros hermanos, el cuidado de nuestros hermanos, y vamos creciendo en madurez, en carácter, gloria a Dios, santificándonos, creciendo en santidad, ocupándonos en vivir vidas santas para la gloria de Dios, desarrollando compasión, gracia por los hermanos, habilidades, perfeccionándonos en nuestros dones. Amén. Con humildad, con humildad. Fíjense, en Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Pero con los humildes está la sabiduría. Una característica de humildad es que el que es humilde no se da cuenta de que es humilde. Una característica de humildad es que el que es humilde no se da cuenta que es humilde. Y la primera evidencia de humildad es reconocer que somos orgullosos, que por naturaleza somos orgullosos, ¿no? Que es la gracia de Dios, poner en nuestros labios la palabra de gracia,
nuestro lenguaje de reconocimiento, honra a Dios, de reconocimiento a la gracia de Dios, al favor de Dios, la habilidad para honrar a otros, la habilidad para servir a otros, son características de humildad, ¿no? Cuando uno es humilde, sirve a otros, reconoce a otros, honra a otros. Amén. Esas son características de una actitud humilde. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para poder entender estas verdades, que podamos tenerlas presentes, que podamos considerar estos pensamientos, adoptar estas actitudes y que la gracia de Dios nos acompañe en todo lo que vamos haciendo. Porque Dios, hermano, merece gloria, honra en todo. Amén. Entonces, hermanos, sigamos avanzando, sigamos creciendo. Dios es bueno, nos ama. Nos vamos a despedir de nuestros hermanos que Fey nos están siguiendo, Víctor Castanola, Gloria a Dios, Elsa Ingaruca, Daniel San, Luis Haswell, pastor amigo, Gloria a Dios, Luis, un abrazo para ti, espero mañana en feedback. Jorge Bazán, Mario Marcelo, está con martes está fiel acá con nosotros, Mercedes Asensio, sierva del Señor, Mechita, amén, los amamos, los bendecimos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, amén, Américo Chávez, Mireya Reyes, amiga del alma, de toda la vida, una gratitud inmensa por tu esposo, precioso hombre que me dio los consejos cuando empezaba en el ministerio, y así, Miguel Fernández, gloria a Dios, Zoila. Amén. Entonces nos despedimos de ellos, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, nos quedamos acá en el interno con los hermanos del grupo, aquí en el WhatsApp, aquí en el Zoom, y Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos acompañan. Bendito sea Dios. Un abrazo para ustedes, bendiciones.